oráculo de Delfos, una de las instituciones religiosas más renombradas de la antigua Grecia, giraba en torno a la sacerdotisa profética conocida como la Pitia. Actuaba como mediadora entre el reino divino y el mundo mortal, canalizando la voluntad de Apolo, el dios de la profecía, la música y las artes. Las predicciones de la Pitia influyeron profundamente en la vida política, social y espiritual de los griegos, consolidando su reputación como una figura central en el tejido cultural del mundo antiguo. Orígenes del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos se encontraba en el santuario de Apolo, en las laderas del monte Parnaso, en el centro de Grecia. El lugar tenía una importancia religiosa incluso antes de la construcción del templo dedicado a Apolo. Según mitos antiguos, el área estaba originalmente consagrada a Gea, la diosa primordial de la tierra, y estaba custodiada por una serpiente llamada Pitón. Según la leyenda, Apolo mató a Pitón y reclamó el lugar, estableciendo su oráculo y marcando a Delfos como el centro del mundo. La idea de Delfos como el ombligo del mundo estaba simbolizada por la piedra del ónfalo, que se exhibía prominentemente en el santuario. La centralidad geográfica y simbólica de Delfos ayudó a que ganara importancia como un sitio panhelénico, atrayendo peregrinos de todo el mundo griego y más allá. El papel de la Pitia. La Pitia, la sacerdotisa de Apolo, era la figura central del oráculo de Delfos. Se elegía entre la población local, generalmente una mujer mayor que llevaba una vida de castidad y pureza. Después de un riguroso proceso de selección, se le entrenaba en rituales religiosos y se preparaba para su papel como portavoz de Apolo. En los días de profecía, que inicialmente estaban limitados a ciertas épocas del año, la Pitia pasaba por un proceso de purificación que incluía ayuno, baños en la fuente Castalia y posiblemente masticar hojas de laurel. Luego entraba en el Aditon, una pequeña cámara interior del templo de Apolo, donde se sentaba en un trípode colocado sobre una grieta en la tierra. Según relatos antiguos, vapores intoxicantes que surgían del suelo facilitaban su estado de trance, permitiéndole comunicarse con lo divino. Consultar el oráculo de Delfos implicaba un proceso formalizado. Los peregrinos que buscaban orientación debían hacer ofrendas, a menudo en forma de donaciones monetarias o regalos valiosos, para obtener acceso. Una consulta preliminar con los sacerdotes del templo aseguraba que las preguntas fueran apropiadas y estuvieran alineadas con el contexto religioso. Cuando la Pitia entregaba sus profecías, estas solían ser crípticas y abiertas a interpretación. Sus palabras generalmente eran traducidas a verso por los sacerdotes del templo para los suplicantes. La naturaleza enigmática de las declaraciones del oráculo añadía a su misticismo, ya que los individuos o estados debían descifrar su significado subyacente para guiar sus acciones. Influencia en la política y la guerra. El oráculo de Delfos desempeñó un papel significativo en la configuración de estrategias políticas y militares en la antigua Grecia. Las ciudades-estado y los líderes buscaban con frecuencia el consejo de la Pitia antes de emprender guerras, fundar colonias o implementar cambios importantes en sus políticas. Su consejo era considerado inspirado por los dioses y por lo tanto tenía un gran peso. Un ejemplo famoso es la consulta del oráculo por el rey Creso de Lidia antes de su campaña contra el imperio persa. La respuesta de la Pitia, si cruzas el río Halis destruirás un gran imperio, era ambigua. Creso la interpretó como un presagio favorable, pero finalmente predijo la caída de su propio reino. Durante las guerras médicas, el oráculo de Delfos desempeñó un papel clave en la resistencia griega contra los persas. La profecía de la Pitia sobre las murallas de madera como la salvación de Atenas fue interpretada por Temístocles como una referencia a la flota naval ateniense, lo que condujo a la decisiva victoria en la batalla de Salamina. Significado religioso y cultural. El oráculo de Delfos no era solo una institución política, tenía un profundo significado religioso y cultural. Servía como un puente entre los reinos mortales y divinos, ofreciendo a las personas un medio para conectarse con los dioses y buscar orientación en sus vidas personales. Los peregrinos visitaban el santuario no solo para recibir profecías, sino también para participar en rituales, ofrecer sacrificios y celebrar festivales. Delfos también se convirtió en un centro de intercambio cultural y expresión artística. Los Juegos Píticos, celebrados cada 4 años en honor a Apolo, incluían competiciones atléticas, concursos musicales y representaciones dramáticas.
Estos juegos eran los segundos más prestigiosos después de los Juegos Olímpicos y contribuyeron a la reputación del santuario como un centro de unidad y excelencia helénica. Decadencia y legado. La influencia del oráculo de Delfos disminuyó con el tiempo, especialmente durante el auge del Imperio Romano y la expansión del cristianismo. El santuario sufrió invasiones, saqueos y una pérdida gradual de relevancia política. En el año 391 el emperador Teodosio Persnos prohibió oficialmente las prácticas paganas, marcando el fin del papel del oráculo en la sociedad griega. A pesar de su decadencia, el legado del oráculo de Delfos perdura. Sigue siendo un símbolo poderoso de la espiritualidad, la sabiduría y la búsqueda de conocimiento divino en la antigua Grecia. Las excavaciones arqueológicas han descubierto las ruinas del santuario, incluido el templo de Apolo, el teatro, el estadio y los edificios del tesoro, ofreciendo valiosos conocimientos sobre su importancia histórica y cultural. Interpretaciones modernas. El oráculo de Delfos sigue cautivando a estudiosos, escritores y turistas modernos. Su naturaleza enigmática ha inspirado innumerables interpretaciones y debates. Algunos investigadores han explorado la base científica de los estados de trance de la Pitia, sugiriendo que características geológicas de Delfos, como las fallas y emisiones de gases, podrían haber desempeñado un papel. Otros se centran en sus implicaciones culturales y filosóficas más amplias, examinando cómo moldeó el pensamiento y la identidad de la antigua Grecia. En la literatura y la cultura popular, el oráculo de Delfos suele ser retratado como un símbolo de misterio y sabiduría, encarnando la fascinación humana duradera por lo desconocido. Su influencia se puede ver en obras que van desde tragedias clásicas hasta novelas contemporáneas, reflejando su atractivo y relevancia temporales. El oráculo de Delfos es un testimonio de la profunda intersección entre la religión, la política y la cultura en la antigua Grecia. Como la voz de Apolo, la Pitia guiaba a individuos y estados, influía en eventos históricos y encarnaba las aspiraciones espirituales de una civilización. Aunque su papel literal ha desaparecido hace mucho tiempo, el legado del oráculo sigue inspirando e intrigando, ofreciendo una visión del rico y complejo mundo de la espiritualidad griega antigua.